Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos, soy Wilmar Campo y esto es Fórum Académico. En esta oportunidad quiero entrar a analizar con ustedes la Ley 1697 del año anterior, que crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales. El interés que tenemos en esta oportunidad de analizar esta ley es que precisamente la DIAN, en oficio reciente, hizo un pronunciamiento respecto de su competencia en las funciones que le asigna dicha ley y el decreto reglamentario de dicha ley, que es el decreto 1020 de este año, respecto de las funciones que debe desempeñar como ente fiscalizador frente a esta contribución parafiscal. Digamos que la ley 1697 es el marco jurídico que nos ocupa de la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales. El legislador quiso crear esta contribución parafiscal con el objeto de brindar recursos frescos para las universidades estatales que provengan, en este caso, de las contribuciones que hacen los particulares que celebran contratos de obra con entidades del Estado del orden nacional. Si bien es cierto, involucra una serie de actores que intervienen en este manejo, como son, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo Nacional de Universidades Estatales, que se crea precisamente con ocasión de la expedición de esta ley, y pues obviamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que como ente fiscalizador tiene una clara finalidad de ejercer una función de cobro jurídico, de cobro coactivo de las obligaciones a cargo de los particulares con ocasión de esta nueva contribución parafiscal. ¿Cuál es la finalidad entonces de esta ley? Pues como lo habíamos dicho inicialmente, recaudar recursos con destino a las universidades estatales. En un primer término, la ley fija la vigencia de la ley de la estampilla por un término de 20 años, 5 de los cuales, los 5 primeros, estarán enfocados a que el 70% del recaudo que se logre en estos 5 primeros años vayan a la Universidad Nacional de Colombia y el restante 30% en esos primeros 5 años a las demás universidades estatales del país. A partir del 6º año se invierte la proporción de los recursos, es decir, a partir del año 6 hasta el año 20, el 30% del total de los recursos irán con destino a la Universidad Nacional de Colombia y sus 8 sedes a nivel nacional, y el restante 70% se repartirá entre las demás entidades universitarias estatales del país, tomando como referente, según la ley, el número de graduandos que tuvieran por cada nivel académico o de especialización, de maestría, doctorado, especialización o pregrado, que hayan arrojado las diferentes universidades estatales en cada año académico. Digamos que la ley define los elementos de esta obligación tributaria, estableciendo como base gravable la ejecución de contratos de obra y los conexos a contratos de obra. Es la ley 80 de 1993, el marco jurídico de los contratos o la contratación estatal. En esa ley 80 del 93 se define que es un contrato de obra. Tendríamos que ir a mirar el artículo 32 de esa ley para entender como contrato de obra toda aquella actividad que se haga sobre un bien inmueble de una entidad estatal que no solamente pues, esté ligada a erigir una obra civil, sino que también habla del mantenimiento o la adecuación de esos bienes inmuebles. Además de ello, la ley que regula y que crea la estampilla dice que no solamente son los contratos de obra pública como tal, sino sus conexos. Entendida la palabra conexos como aquellos contratos que versen sobre diseños, sobre estudios previos, incluso la propia interventoría. Serán los sujetos pasivos de esta contribución las personas naturales y jurídicas, incluidos los consorcios, que celebren los contratos con las entidades estatales del orden nacional. Pero entonces, fijémonos un poco en cuanto a la base gravable y la tarifa de esta contribución parafiscal. Como podemos ver, la base gravable está determinada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, contratos de obra pública o los contratos
que sean conexos a los contratos de obra pública, que sean celebrados por los particulares con entidades del Estado del Orden Nacional, van a generar la contribución para fiscales llamada estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales en las siguientes condiciones. Si el contrato está por un monto de entre 1 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la tarifa será del 0.5%. En cambio, si el contrato está entre 2.001 y 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrá una contribución del 1%, y contratos que superen la suma de 6.000 salarios mínimos tendrán que contribuir con una estampilla equivalente al 2% sobre el valor del contrato y su adición. Como podemos ver, la ley ha definido claramente los elementos de la obligación tributaria. Ha definido, por ejemplo, que sea el Fondo Nacional de Universidades Estatales el que se crea precisamente con ocasión de esta ley, el que administra estos recursos, y que el Ministerio de Educación Nacional será la entidad que avale los resultados que presenten las universidades estatales para calificar, digamos, la contribución con la que pueden participar de acuerdo con el número de graduandos que ofrezcan. Entonces, el Ministerio de Hacienda tendrá la competencia y la responsabilidad de girar estos recursos una vez el Ministerio de Educación avale la información que sea suministrada por la universidad, y que pues obviamente la universidad tendrá que tener el aval del Consejo Superior Académico de cada universidad antes de reportar esta información al Gobierno Nacional. Ahora, lo que no está muy claro en la ley y en el reglamento es la manera en que se va a reglamentar o se va a determinar los periodos de retención en la fuente de esa estampilla. Porque si bien es cierto, la estampilla como tal supone un pago de la contribución en el momento en que las entidades estatales giren los recursos que, digamos, sean objeto de la misma, es decir, los recursos que estén ligados a la ejecución de contratos de obra pública. Ni la ley ni el decreto definió los periodos en los cuales, digamos, las entidades pagadoras deberían de presentar al Fondo Nacional de Universidades Públicas las declaraciones de retención en la fuente por concepto de esta estampilla, o que se le pudiera reportar al Ministerio de Educación Nacional. No hay definido unos plazos y unos periodos de pago. Lo que sí definió la ley fue la manera en que este Fondo Nacional distribuirá los recursos, y dice que será de manera semestral, en los 10 primeros meses, en los 10 primeros días siguientes al semestre en que se causa que sea objeto del recaudo de la estampilla. Pero como vemos, no está definido los periodos en que en este caso los agentes retenedores deberían de entregar las declaraciones de esta estampilla. Sí dice que se debe reportar al Ministerio de Educación Nacional por parte de la entidad contratante una relación de los particulares que celebraron los contratos estatales que fueron objeto de esta contribución, de esta estampilla, pero no define nada más. Entonces nos parece, echamos de menos, digámoslo así, que la ley haya carecido, digamos, de estos elementos que son muy importantes a la hora de definir responsabilidades, de definir los vencimientos, de definir los momentos en que se deben de trasladar los recursos al Fondo Nacional de Universidades Estatales. El concepto que nos ocupa tiene que ver prácticamente con la respuesta que dio la DIAN a un particular sobre su responsabilidad en su función frente al manejo de esta contribución para fiscal. Dice la DIAN que si bien la ley 1697 la define como el sujeto activo de la obligación jurídico-tributaria, el decreto reglamentario precisa que es precisamente la función de la DIAN la de ejercer el cobro coactivo, y dentro del cobro coactivo de recaudar los recursos que se den como consecuencia de ese cobro coactivo, entonces ese proceso de fiscalización que la DIAN debió haber determinado para poder haber hecho este cobro coactivo. Vemos entonces un poco de confusión en esta contribución porque involucra a muchos actores, y desde la misma ley se define como un sujeto activo a la administración tributaria cuando ésta solamente tiene una función básica, que es la de ejercer el cobro coactivo, y que precisamente está reglamentado a través del decreto 1020 que reglamentó dicha ley. Como vemos, falta mucho camino por recorrer todavía. En este momento ya las entidades estatales están en procura del recaudo de esta estampilla, de los recursos de esta estampilla,
pero como pudimos observar, ni la ley ni el reglamento fueron claros en cuanto al mecanismo de retención en la fuente que se debió haber establecido para este manejo. Si usted quiere conocer más sobre este y otros temas de actualidad tributaria, visite nuestra página www.forum.com.co. Hasta entonces. Forum, el valor del conocimiento.